Bueno, estamos con la doctora psiquiatra Gabriela López y vamos a hablar en el mes del suicidio, algo así como primeros auxilios del suicidio, ¿no? Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Muchas gracias. Yo con un asma bárbaro, como notarás, siempre estoy con asma estos días. El mes del suicidio. Habíamos como tocado un poquito el tema y entramos y salimos, ¿no? Pero si se puede prevenir, cómo darnos cuenta, de qué manera, ¿no? Porque somos uno de los países que más números tienen, ¿no? Sí, tenemos un índice alto de suicidios, pero sobre todo la idea era hablar qué podemos hacer nosotros como personas frente a una persona que tiene ideación suicida o que hace alguna conducta suicida, porque viste que a nivel mundial hay muchísimo énfasis en, por ejemplo, la reanimación cardiopulmonar, la reanimación cardiorrespiratoria, que la tendríamos que saber todos porque eso salva vidas, ¿no? Exacto. Entonces, también salva vidas si nosotros podemos contener una persona con una ideación suicida y lograr que se comunique o se asista en el sistema de salud. Y eso es re importante y son intervenciones realmente no fáciles, pero sí que están al alcance de todo el mundo. Como por ejemplo, quedarse al lado de esa persona. Claro. No huir. Que es fácil, pero también es difícil a la vez, porque hay que tolerar un montón. O sea, pero es quedarse, ¿en qué sentido? Quedarme y ver qué pasa, no, quedarme, hablarle y mientras estoy hablando, comunicarme rápidamente con algún sistema de salud. De repente bajarse la aplicación del 911 y comunicarse y que ya ponga en vía todo el dispositivo para que la persona llegue al sistema de salud, porque estamos frente a lo que es un síntoma psiquiátrico grave. Sí, y más que nos toma el pleno invierno en un año muy complejo, sí, que era lo que estábamos hablando antes en el corte, un año que es muy complejo, donde se han despertado cosas que son como mucho más, son muy importantes, ¿no? Entonces esa compañía puede hacer que esa persona realmente cambie su opinión o cambie ese momento, ¿no? O por lo menos continentarlo para que llegue una ayuda específica. Exacto. Y eso cambia el pronóstico, o sea, de repente una palabra, un gesto hace que la persona de repente enganche de nuevo en un pensamiento más coherente, porque lo que se sabe es que en el momento que la persona está pensando en suicidarse, hay de alguna manera una pequeña alteración del juicio crítico, sí, porque en definitiva el instinto de autoconservación existe, entonces cuando se pierde ese instinto, es por eso que es una enfermedad lo que está pasando y por eso es un síntoma grave y por eso hay que tratarlo. Lo que pasa es que al ser un síntoma cerebral de alguna manera, no solo se trata con psicofármacos, a veces es una palabra, una continentación. Sí, el lograr que la persona contacte con la emoción permanente de abajo, que puede ser angustia, que puede ser tristeza, que puede ser incluso enojo, rabia, o sea, todas las emociones, pero son emociones en una intensidad patológica, por eso es que es necesario el contacto médico, la consulta médica. Claro. Pero o sea, lo que uno puede pensar o lo que uno ve, o sea, por supuesto que mi trabajo no tiene nada que ver con el trabajo de un profesional de la salud, pero a veces a la consulta llegan personas que vos decís, estás necesitando una contención, ¿no? Estás necesitando una contención, un auxilio de las personas realmente que estudiaron para contener o para saber sacarte de esta situación, a veces a través de medicación, a veces a través de terapia, como vos lo estás diciendo, pero es como animarse a ir a las personas indicadas en realidad. Sí. Y no desviar el camino. Y el que está viendo alguna conducta que es desordenada, abrir los ojos, porque estos días nos estamos encontrando con conductas muy desordenadas y de repente decimos, ay, chao, me voy, y ahí pasa algo que uno no quiere. Que de repente podría ser evitable, pero no el 100% de las veces. Tampoco la otra vez también lo hablamos, ¿no? No culpabilizarse si ocurre una conducta suicida o un suicidio, porque claro, muchas veces no es posible prevenir. Pero sí tener en cuenta que cuando hay una persona que dice que se quiere matar, no tomarlo como un llamado de atención, sí como una situación que hay que estar, que hay que acompañar y que rápidamente hay que tratar de que consulte. Claro. Pero, por ejemplo, vos estás diciendo pero a mí me ha pasado, vuelvo a decir, por mi trabajo, de estar con personas hablando por una atención telefónica y decirme del otro lado cosas que han sido
realmente muy fuertes. Y que de repente a la distancia yo he logrado mostrar algo que la persona reacciona y dice, no sé, por ejemplo, nombrar la palabra, me acuerdo de un caso que no lo voy a contar todo, pero yo dije, se va a ensuciar con sangre, dije. Eso fue lo que la persona hizo que tomara contacto con que si realmente hacía todo lo que estaba relatándome que iba a hacer, podía terminar realmente matándose verdaderamente, ¿no? Bueno, sí, eso es un procedimiento que se llama reflejar a veces, ¿no? Que en un contexto psicoterapéutico justamente se confronta esa idea de alguna manera cálidamente, ¿no? Con un ánimo era una de charla, enojar, y la persona a veces puede como hacer el clic y entender que realmente no es lo que quieren. Las personas lo que quieren cuando empiezan con una ideación suicida es dejar de sufrir. Claro. Hay un sufrimiento muy intenso que es el que hay que tratar. Claro, pero el otro puede ver como una pavada, o sea, qué bobada, no es para no es para tanto, pero es el dolor del que lo está padeciendo, o sea, aunque a nosotros nos parezca que no es así, al otro sí le parece. Ahí está. Y acá es lo que importa, lo que le parece al que lo está padeciendo, ¿no? El sufrimiento es subjetivo. Exacto. Entonces yo creo que si todos podemos entender que, bueno, que si hay una persona que está con tanto sufrimiento que quiere matarse, bueno, quedarnos con esa persona y si le podemos hablar, mejor, y si no, contactarlo rápidamente con un servicio de emergencia. Claro. Y ya con eso seguramente ayudamos un montón a que la persona mejore. Claro. Eso sería la reanimación cardiopulmonar en este caso. Claro. En la conducta suicida. No huir, quedarse al lado de la persona. No quiere decir estar pegada, pero quedarse en la misma casa, no dejarla sola y rápidamente contactarlo con servicios de salud. Sí, porque yo creo que acá es como decir, cuando alguien lo dice por algo, ¿no? Es como, tendemos siempre a pensar eso, tipo, quiere llamar la atención. Es como que hay una cosa que tenemos como que es demasiado brutal la idea y queremos como zafar nosotros, ¿no? Entonces decir, bueno, tengo que enfrentar a esto. Yo no puedo, tengo que pedir a alguien que me ayude con esto. Enfrentar la muerte nos cuesta a todos. Ay, terrible. Y sobre todo con una muerte que de alguna manera parece, entre comillas, ¿no? Voluntaria. Exacto. Entonces, es duro. Pero entonces, lo único que se pide generalmente a nivel poblacional, que es todo un movimiento y que por eso lo traigo ahora, es no te vayas, quédate, contactalo con un sistema de salud. Nada más. Claro. Ni nada menos. Sí, pero es un primero, y también estar más alerta, ¿no? Yo creo que hay veces que vemos conductas en personas que no nos damos cuenta que la persona está padeciendo, a veces, pero qué locura, o qué pavada, o qué le pasa, o sea, y lo vemos que empieza a desarmar su estructura y a hacer cosas que parecen que fueran tan raras, y no somos capaces de darnos cuenta y decir, no, pero está mal. O sea, entender, decir, esta persona está mal, realmente hay que contactarlo o seducirlo a llevarlo al doctor o llamar al médico, o sea, ese contacto tiene que darse. Sí. Pero es como, también creo que todos tenemos que estar alertas, porque es algo que realmente pasa y pasa mucho, o sea que nadie está libre de que en algún momento le suceda, ¿no? Nadie está libre del sufrimiento. Exacto. Y dependiendo de qué tan vulnerable estemos, y también qué vulnerabilidad cerebral haya, porque no todas las personas que sufren llegan a tener una ideación suicida. Claro. Depende también de vulnerabilidades, de patologías previas, incluso de una genética. Hay familias que se suicidan. Sí. Entonces, no hay manera de corregir eso, pero de repente sí hay manera de corregir una depresión, angustias, el consumo de sustancias, de drogas, que también vulnerabiliza para eso. Impresionante. Bueno, y ahora el encierro, ¿no? Sí, se sumó el aislamiento, sumó una carga muy importante, el aislamiento, el invierno, el miedo, todo lo que nos está generando esta situación hace que realmente uno de repente, ese amigo que no está charlando tanto, es lo que yo digo todos los días, ese que no está contestando tanto, el que no, o sea, tenemos que estar como más alertas. Yo creo que si estamos más alerta al movimiento que pueden tener los otros, podemos hacer algo. Yo creo que sí. Siempre la pregunta más importante en medicina es ¿qué le pasa o qué te pasa? Claro. Si podemos preguntar eso, bueno, abrimos un camino
y el camino también a la sanación, ¿no? A mejorar. Sí. A la consulta para poder mejorar Sí. verdaderamente. Yo creo que hay que hablar mucho más, o sea, algo que siempre estamos como zafándole al suicidio, ¿no? No lo nombramos, no lo hablamos, no lo decimos, no, parece que no pasara, y cuando pasa y pasa mucho, y Uruguay es uno de los países que tiene un alto porcentaje, entonces tenemos que estar como más atentos, porque no pasa hasta que nos pasa. Y si cada uno de nosotros toma contacto con cuántos conoce personas que se han suicidado, son muchos más de los que desearíamos. O sea que hay que estar más atentos. Gracias, doctora, como siempre. A ti. Bueno, nosotros continuamos.